Sardis, llegamos a la iglesia de Sardis. Yo les leo la versión Las Américas, les leí al principio del culto la versión Reina Valera 60. En algún momento voy a leer también la NBI para ilustrar un poquito, traer más luz al texto. Son solamente 6 versículos. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela, dice Las Américas. Acá dice sé vigilante, Reina Valera 60. Por eso es bueno leer otras versiones, ¿no? Ponte en vela, la idea es que preste atención y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completa tus obras delante de mi Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así el vencedor será revestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, gracias por tu palabra nuevamente. Yo no sé quién está escuchando en esta mañana, pero tú sí. Conoces nuestra congregación, conoces las congregaciones que están escuchando. Conoce, Señor, también al que te conoce a ti y al que no. Oramos que tú traigas salvación, tú traigas exhortación también a cada iglesia. En tu nombre oramos. Amén. Sardis en sí, hermanos, podemos titularla triste, ¿no? Es dramático, la iglesia muerta. O la iglesia gráficamente, ¿no? Por ahí el domingo que viene lo hacemos. Mirna, Pérgamo, Tiatira, va como el reloj y va de sur a norte y va volviendo. Acá está bajando a Sardis. Y también esa espiral, también, increíblemente lo que hace el Señor, ¿no? En su providencia, esa espiral también es descendente en su vida espiritual, como lo venimos viendo. Y ya acá a Sardis el Señor le llama una iglesia muerta, muerta. Entonces, como cada iglesia se divide respetando el texto, lo que nos dice, hay un escritor, hay una asamblea, hay una ciudad, hay un reproche, hay un elogio. Va a cambiar en la Odisea. En algunas iglesias no hay ni siquiera un elogio. El mandato y el consejo. Así que vamos con el escritor, porque en cada parte el Señor nos habla algo. El escritor se presenta, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: en cada iglesia se presenta con una particularidad, con un nombre. Y es interesante que acá el Señor se presenta como el que tiene los 7 espíritus. ¿A qué se refiere? Generalmente en Apocalipsis y en las Escrituras, el Señor acá echa mano al Antiguo Testamento, nuevamente. Y está hablando acerca de sí mismo, y está hablando de cualidades de él. Y en Isaías y en Zacarías, por ejemplo, Isaías 11:2, se refiere a él como que reposará sobre él el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, el Espíritu de poder, de conocimiento y de temor del Señor. Y eso está hablando de la plenitud de Cristo, lo completo de Cristo. El Espíritu de Dios y Cristo mismo se está refiriendo a esta iglesia.
y va a juzgar duramente a esta iglesia. También se presenta como el que tiene las 7 estrellas, recuerdan, ¿no?, que estuvimos viendo desde Apocalipsis 1. Y las 7 estrellas son los 7 mensajeros. Y los 7 mensajeros son 7 ancianos o 7 pastores que representan a cada iglesia, a los que Juan le daría la carta de lo que el Señor le está diciendo. A este es el pastor de Sardis. Pero la palabra el que tiene es interesante porque los pastores dependen del Señor y el Señor los puso ahí. La palabra tiene es sigeo y significa posesión, capacidad, estimar, conservar, guardar. El Señor es el que tiene estos 7 pastores y a ellos se refiere. Obviamente en algunos para exhortarlos, animarlos, ¿no? En juicio también va a pasar esto, si no cambias esto, voy a hacer esto. Y le dice a este pastor. Y esta verdad la encontramos en Efesios. Sabemos que no debe ser así. Ningún pastor llega al ministerio porque se coloca a sí mismo. Es Dios quien lo llama. Efesios 4, versículo 10 dice, el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y Él dio a algunos ser apóstoles, está hablando de los dones, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que el Señor se presenta acá diciendo, bueno, vos estás en mi mano, yo soy el Señor Jesucristo, en toda su plenitud. Y va a hablar a este pastor, como a cada pastor de las 7 iglesias de Asia, como también representando a cada pastor de las iglesias de todos los tiempos. Hermanos, siempre decimos, las iglesias de Asia fueron iglesias literales, históricas, que existieron, a las cuales Juan se dirigió y el Señor se dirigió. No son metafóricas. Y a través de esas iglesias llega como a todos los tiempos, y a nuestra iglesia, y a cualquier iglesia que está escuchando. La asamblea, ¿cómo era la iglesia? Dice, y escribe el ángel a la iglesia de Sardis. Si tenemos que hablar de Sardis, en cuanto a asamblea, no sabemos nada. No sabemos quién la fundó. Vieron que en algunas iglesias sabemos que el apóstol Pablo incidió en Éfeso, pero sabemos que en Hechos 19:10, cuando Pablo predica el Evangelio corre por todo Asia. Y muchos creen que estas iglesias son fruto del ministerio de Pablo en Éfeso. Es muy probable que la iglesia haya surgido con el ministerio de Pablo en Éfeso, 40 años atrás. Y ahí está Sardis, una iglesia muerta. Para hablar de la ciudad y tener en claro por qué el Señor dice lo que dice a esta iglesia. Yo conozco Tusotas que tienen nombres de que personas de esa ciudad, como la Odisea, como en Éfeso. Es interesante, a veces en cuanto a la característica, los argentinos tenemos características, los porteños tenemos características, y todos los de la provincia chocan con los porteños, cancheros, ¿no?, patoteros, maleducados, la forma de llamar. Nosotros decimos a nuestra mamá, la vieja. Para un ecuatoriano, no está Ecuador, para decir la vieja es mala palabra. Choca mucho. Mamacita, dicen. Claro. Entonces cada lugar tiene su idiosincrasia, su cultura, su forma de comunicarse y revela también el carácter de las personas. Y Sardis tenía características. Les voy a leer un poquito de lo que es la geografía y lo que era la ciudad de Sardis. Fue en tiempos antiguos que se le conocía a Sardis como la ciudad más orgullosa. Sus habitantes eran orgullosos y arrogantes y demasiado confiados. ¿Por qué? La ciudad de Sardis, dice, nadie podía subir a la colina donde estaba fundada Sardis, en la capital de Lidia.
Estaba en una colina donde era inaccesible, por un solo lugar se podía llegar, y estaba rodeada de riscos perpendiculares. Solamente se podía subir por gente que supiera escalar. Así que vino el enemigo en el año 549 a.C. y de nuevo en el 218 a.C. y tomó a Sardis, escalando, inadvertido. Por eso sería lindo tener la ilustración ahí. A veces ponemos en los videos para que ustedes lo miren y vean cómo era Pérgamo, cómo era Tiatira. El enemigo se presentó una oportunidad de dar un golpe triturador a la arrogancia de los demasiado confiados habitantes de la ciudad orgullosa, así se la conocía. La colina sobre la cual Sardis estaba situada era demasiado pequeña para acomodar una ciudad creciente. Por tanto, la antigua Sardis, la Acrópolis, empezaba a ser abandonada y una nueva ciudad se levantó en la vecindad. Cuando se escribía el Apocalipsis, Sardis estaba en decadencia hacia una muerte lenta pero segura. Qué interesante, ¿no? En el año 17 después de Cristo, obviamente esto ya había pasado para Apocalipsis, la ciudad fue destruida en parte por un terremoto, y le dice que vino como ladrón en la noche. Nadie puede prevenir un terremoto, hasta el día de hoy. Lo pueden medir, pero no lo pueden prevenir. De repente, inesperadamente, la ciudad quedó semidestruida en el año 17. Estaba a unos 50 kilómetros al sur de Tiatira, y la colina donde estaba sentada tenía muros de rocas lisos. La principal característica de estos habitantes era que se sentían seguros en una falsa roca, seguros en su falsa base. Su jactancia venía en la seguridad de que nunca serían derrotados. Interesante, ¿no? Esta ciudad y estos habitantes, y por ende esta iglesia, tenían la particularidad de ser orgullosos y sentirse seguros en sí mismos. Bueno, a esto va el Señor. Y quizás, yendo a la parte espiritual, ¿no? Muchas veces el Señor habló a gente que se siente segura en sí mismo, ¿no? Hoy toda la psicología va en busca de que la gente tenga seguridad y confianza en sí mismo, ¿verdad? Que te quieras a vos mismo, que te aceptes a vos mismo. Y todo radica en vos mismo, una falsa roca, una falsa seguridad. Salmo 18:31 dice: pues ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es la roca sino solo nuestro Dios? El Dios que me ciñe de poder y ha hecho perfecto mi camino. ¿Quién ha hecho perfecto mi camino? El Señor. Salmo 62, precioso. Solo Él es la roca de mi salvación. Él es mi protector, no la roca de la ciudad. Jamás habré de caer. Lucas 12, acompáñenme a Lucas 12, dejen el lápiz ahí en Apocalipsis, que volvemos en un momento. Lucas 12, también el Señor habló muchas veces acerca de la falsa seguridad. Lucas 12, 16. Bueno, tenemos una hermana que lee, ¿no? ¿Tiene volumen el micrófono? Lucas 12, 16. Si no leo yo, versículo 2, 16 al 21. 12, 16. Lucas. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será?
Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esto presenta la irrupción del Señor, la interrupción del Señor en la seguridad de una persona. Esta persona estaba segura de todo lo que tenía. Ya tengo suficiente. Tengo una buena cuenta en el banco, tengo casa, tengo esto. Hoy vienen a pedir tu vida. ¿Dónde va a ir todo eso? Queda en la nada. Esto pasaba con la iglesia de Sardis, necio. Ellos estaban confiados en sí mismos. Por eso yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y están muertos. Sé vigilante y afirma las cosas que están por morir. Ellos se jactaban en lo que eran y en lo que hacían y en lo que tenían. Pero los habitantes de la ciudad se los conocía en la antigüedad por ser soberbios, fanfarrones y orgullosos. Diciendo, a nosotros nadie nos va a tocar. Mirá dónde estás. Estamos allá arriba. Nadie llega ahí. Y el que se enaltece es humillado. Así que, hermanos, esta era la ciudad. Estos eran los habitantes. Miren el reproche ahora. Vimos la asamblea, la ciudad, el escritor. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras. Y ahora viene, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que están a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de Dios. Sardis, como dijo un escritor, era una iglesia muy tranquila. ¿Vieron que no tiene persecución? Nadie es echado a persecución o que van a morir. Era tranquila. Sardis tenía la tranquilidad que usted oye en un cementerio. ¿Un cementerio alguna vez? ¿Escucha ruido? ¿Por qué no escucha ruido? Porque los muertos no hacen ruido. Siempre decía, tenés más miedo de los vivos que de los muertos. Tenía la tranquilidad de un cementerio. Espiritualmente hablando, Sardis tenía, el Señor tenía conocimiento de la iglesia de Sardis, de su verdadera condición. No lo está diciendo un pastor, lo está diciendo el Señor. Esta iglesia estaba muerta. Y solo Cristo puede ver lo íntimo, no un pastor. Solo Cristo puede ver lo íntimo de un corazón. Solo Cristo ve tu corazón y sabe si estás vivo o muerto espiritualmente. Hay 2 condiciones en la Biblia. O estás vivo para el Señor espiritualmente o estás muerto. La apariencia no podía engañar. La apariencia puede engañar la opinión pública, pero la apariencia no puede engañar al Señor. Él, como hizo con la higuera, saca las hojas y ve si hay fruto, y no hay fruto, la maldijo y se secó. Cualquiera que pudiera observar esta congregación podía ver señales de que era una comunidad cristiana próspera y que tenía nombre de que vive. ¿Se entiende? El Señor hace un énfasis acá, tiene nombre de que vive. O sea, lo que te ven de afuera, dicen, qué buena iglesia, cuando una iglesia está muriendo. Hemos visto a través de las cartas de Pablo, que vimos a través del Nuevo Testamento, una iglesia que está más preocupada por la liturgia. ¿Entienden lo que es la liturgia? De cumplir todo metódicamente, sin la realidad, sin prestar atención a la realidad espiritual de la gente y de los que están afuera, que están muertos, si hay que predicar el Evangelio, va camino a morir. Una iglesia que solamente le importan las formas. Una iglesia también que se centra en remediar enfermedades sociales de la sociedad, sin reparar en que la sociedad necesita cambiar el corazón, no llenarles el vientre. Va camino a morir. Una iglesia que se preocupa más por lo que dicen los hombres que lo que dice Dios, va camino a morir. ¿Vieron las iglesias que ahora dicen, no digas esto, que el Evangelio choca mucho? A la persona no podés entrarle así, tenés que entrarle así.
El pastor MacArthur siempre dice, no te preocupes por lo que van a decir con el Evangelio. Ya han insultado bastantemente a Dios. El Evangelio es uno solo, decirlo como debe decirse. Por supuesto, tomamos el curso del evangelismo, sabemos cómo presentarse, cómo hablar. No estamos hablando de que seas un agresor, un maleducado, un prepotente. Estamos hablando de que cambies el Evangelio para que no choque. Es un pecado. Una iglesia que está más enamorada de los credos doctrinales y lo que dice Spurgeon, lo que dice Calvino, lo que dice este o aquel, pero no lee la Biblia. No lee la Biblia. No lee la Biblia. Pero lee un montón de libros. No estoy diciendo, hermano, que leer libros de Spurgeon es malo. No estoy diciendo eso. No leen la Biblia. Una iglesia que pierde la convicción de que cada palabra de la palabra de Dios es inspirada e inerrante. No toquemos la doctrina de la elección, predestinación. Mejor no toquemos este texto. Y va salteando la Biblia para que no choque a la gente, va camino a morir. Sin importar, hermanos, la asistencia que tenga Sardis, las actividades que tenga Sardis, lo impresionante de su edificio y verla allá arriba en la colina. Después le voy a pasar lo que dicen los diccionarios, dónde estaba Sardis. Lo majestuoso que se ve todo, las actividades que pueden tener, el prestigio que tenga esa iglesia en la comunidad de San Miguel, de Sardis, lo que sea. Si perdió el foco en el verdadero evangelio, está muerta, va camino a morir. Y muerte espiritual, ¿qué quiere decir? ¿Usted está diciendo, pastor, que los hermanos perdieron la salvación? No, nunca la Biblia habla de eso. La muerte espiritual en el Nuevo Testamento está relacionada con personas no regeneradas. ¿Qué está queriendo decir, pastor? ¿Que la iglesia está llena de inconversos? Sí. Y que se portan muy bien. Y que hacen un montón de ministerios. Y son excelentes personas, pero no son creyentes. ¿Pero cómo puede saber, pastor, eso? Mirá, yo no sé, pero Dios sí. Esta iglesia estaba compuesta por un montón de gente que hacía un montón de ministerios y no eran salvos. Por eso dice iglesia muerta. Estás muerta. Muerta espiritual. Una iglesia compuesta por personas que no son creyentes. Efesios 2:1 nos dice que en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Te muestra la Biblia. Le voy a pedir a mi esposa el anteojo, se le volvió a romper el anteojo. Si está por ahí. Préstame o Fabián, tu anteojo. Pasa. Esto es pasar los 50 años. ¿Viste? Ok, no te pasa. Hay varios que tienen anteojos. Así que, hermanos, usted dice, pero pastor, usted está diciendo que puede haber iglesia que está compuesto por personas que no son creyentes. Sí. Y pastor, ¿puede ser que en la iglesia pueda haber pastores que no son creyentes? Sí. ¿Y puede haber en la iglesia diáconos que no sean creyentes? Sí. ¿Y puede haber en la iglesia jóvenes y gente que no sea creyente y viene hace años? Sí. Que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Frutos. La semana anterior un amigo me decía, mira, Adri, yo estoy dando el evangelismo nuevamente. Estoy dando el evangelio y a los alumnos les estoy diciendo que no se trata de hacer una oración o llenar un papel. No se trata de una acción rápida, sino de discernir lo que es el evangelio, el arrepentimiento, el pecado, la obra de Cristo. Y que una evidencia de que una persona ha creído es frutos, 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 frutos. El Señor habló de eso. Y este es un fruto, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me ¿cuánto? Algunos. No. Lastimosamente esta palabra me da miedo. Porque dice que muchos hermanos libres, bautistas, reformados, calvinistas, arminianos, presbiterianos, pentecostales,
católicos, no sé. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no predicamos en tu nombre? ¿No expulsamos demonios, hicimos muchos milagros? Esta gente hacía, obviamente lo hacía. Entonces le diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Sardis estaba muerta, compuesta por personas incrédulas. Dice, porque no he hallado completa tus obras delante de mi Dios. La palabra completa es plero. Dice, terminada, llena, que desborda, o sea, que agrada a Cristo. Ellos estaban haciendo obras, pero que el Señor no les llenaba. No decían nada. No he hallado completa tus obras. ¿Sabes por qué? Estás haciendo un montón de cosas, pero ¿sabes qué falta? Regeneración. La gente está haciendo ministerio de cosas sin ser salvos. Tenés un montón de inconversos sirviendo. Tenés cadáveres sirviendo. ¿Cómo llegaron esos cadáveres a servir y a hacer obras? Bueno, el pastor tenía que ver ahí. En los ojos de Sardis debía acordarse del pasado y de la sinceridad con que había recibido el Evangelio. Debían volver a una vida de obediencia al Evangelio. Las personas estaban haciendo cosas, estaban sirviendo, pero no estaban regeneradas. Esas personas carecían de vida espiritual. No estamos hablando de que las obras eran malas. No estaban malos. El problema, gente no regenerada. Gente que no había escuchado el Evangelio claramente, no había obedecido al Evangelio. Ahora viene el mandato, ustedes lo van a ver, el mandato. Antes el Señor reconoce algo. El Señor reconoce algo en la iglesia. Chiquitito, pequeño, algo reconoce. Versículo 4, hermana, por favor. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Mire cómo las Américas también traduce, dice, tienes unos pocos, entre comillas, dice, tienes unos pocos. La palabra pocos es óligos y significa diminuto, breve, pequeño, algo muy pequeño. ¿Qué está diciendo el Señor? Que había unos pocos, había un pequeño. ¿Cuánto? No sé, qué sé yo. 3, 6, 10, no sé cuánto era la iglesia. Pero había pocos que eran creyentes. Es increíble. O sea que de una iglesia entera, el Señor se enfocó en la evaluación colectiva. Él dijo, esta iglesia está muerta, pero siempre hay un remanente, menos en la Odisea. Y había unos poquitos que sí eran creyentes de verdad. Y Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El Señor sabe de quién es creyente de verdad. Pero acá lo que te está diciendo que esta iglesia tenía un grupito pequeño, chiquitito, óligos, muy pequeño que de verdad era creyente. Tremendo. Había en esta iglesia unas pocas personas creyentes que no han manchado sus vestiduras. La idea de lo que está hablando ahí el Señor es que eran personas santas. Eran personas que vivían como creyentes, que estaban en la iglesia y fuera de la congregación vivían como lo que creían. Obviamente, por ende, lo que está diciendo el Señor, que las otras personas solamente eran creyentes de actividades, pero no eran regeneradas, por ende no eran santas, no eran justificadas. Y estas personas sí. Y lo que el Señor está diciendo ahí, en el versículo 4, es que como consecuencia, estas personas realmente tenían comunión con Dios y andarían con Él. Siempre es interesante, ¿no? Este término. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas, porque Él murió por ellos, porque Él conoce sus ovejas.
y ellas conocen su voz y le siguen. La otra persona no tenía la capacidad, eran impotentes para seguir a Cristo, seguían una iglesia, seguían actividades, seguían programas, pero no eran regeneradas, eran falsos creyentes, eran cizaña. Tremendo, ¿no? ¿Cómo pasó? ¿Cómo fue? ¿Cómo pasó que muchos de esta gente no conocía a Cristo y estaba sirviendo? ¿Cómo puede ser que sí había un grupo pequeño? Bueno, Dios hace eso siempre. ¿Ustedes les pasó también a algunos que han llegado acá, de todo el enjambre de gente de las iglesias que han venido? Yo hablo con pastor, acá con varios. Le empezó a caer la ficha y decir, esto no dice la Biblia. Y yo quiero comer la Biblia. Yo quiero disfrutar las Escrituras. Y ahora estoy disfrutando. Pero nos vinieron 500. De todo ese grupo, hubo un pequeño grupo que el Señor les guió y dijo, tenés que ir a un lugar donde escuchar la Biblia. El remanente fiel. Poco. El mandato. Ponte en vela. Me hace acordar a la colimba. Le conté, ¿no? ¿Qué dice la colimba? Ponte en vela. A ver, Reina Valera 60 dice en el versículo 2, sé vigilante y afirma las cosas que están por morir. El mandato. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que están a punto de morir. Es en el versículo 2a. En el versículo 3 dice, acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, por tanto si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Lo mismo que pasó con el terremoto año 17. Otra versión de NBI dice, despierta, despierta, despertate. Una persona dormida no sirve para nada. Ni baile conmigo cuando me dormí en la guardia, no se imagina. Dormirse en la guardia es terrible, terrible, y te dormís. Son horas de hacer guardia. Pecado para el Señor también. Despertate. Esto le está diciendo al pastor de esta iglesia. Despertate. Reavivar lo que aún es rescatable. Afirmar las cosas. La palabra es gregoreo. Mantener despierto, velar, vigilante. El pastor acá tenía que despertarse. No tenía que quedar indiferente. Porque el hecho, hermanos, de despertarse trae problema. Trae problema. Cuando vos empezás a tomar decisiones que agradan al Señor, tenés en contra la familia, tenés en contra a veces gente de la iglesia, y la gente que está muerta en la iglesia empieza a reaccionar mal. Y otros no. La historia dice que esta iglesia escuchó este mensaje y hubo un reavivamiento. Pero la palabra es mantenerse despierto. Afirma, dice. ¿Vieron la palabra afirma ahí? En el versículo 2, esterizo significa establecer, confirmar, volverse resueltamente a cierta dirección. Volverse, no, yo estaba yendo acá, no, tengo que cambiar, tengo que ir acá, no importa. Cambio la dirección, asumo las consecuencias. Voy en esta dirección, la estaba pifiando. Hay que volver, eso es lo que dice el Señor. Despiértate, reavivar las cosas que quedan. Hermano, las cosas que quedan no son personas, son cosas. Las personas no son cosas. Las cosas que quedan son realidades espirituales. Puede ser que sea este mandato con una iglesia que estaba bien, que tenía una apariencia excelente, tiene el nombre de que vive, que hacía un montón de ministerios, que hacía un montón de cosas. Mirá, acordate de lo que recibiste y oíste. O sea, lo que está diciendo es que lo que estás haciendo ahora, te olvidaste de todo lo que aprendiste. Lo borraste con el codo. Tenés que volver. Es una y otra vez Pablo decía esto a Timoteo, ¿no? Una y otra vez. Y hermanos, para este tiempo ya, año 90, las cartas de Pablo ya estaban. Pedro escribe de eso. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro 3:14, dice, por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensible,
Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla de ellas en esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, siempre pasa, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Por tanto, amados, 2 Pedro 3:17, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigan de vuestra firmeza una y otra vez. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Iglesia de Sardis, acuérdense de lo que han recibido y oído. O sea, dice, pastor, agarrá la Biblia y empezá a enseñar la Biblia otra vez. Timoteo 6:20, 1 Timoteo 6:20. Cuida de lo que se te ha confiado, Timoteo. Cuida. Pastor, cuida de la palabra de Dios. Evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. Algunos por abrazarla se han desviado de la fe. Que la gracia sea con ustedes. Y versículo 3 dice, por tanto, si no velas, vendré como ladrón. No sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es impresionante. Lo que está diciendo el Señor ahí, si no volvés a la senda de las Escrituras, en cualquier momento la iglesia deja de ser iglesia. Va a ser un club social, va a ser un club de barrio, va a ser solamente un compañerismo sin la palabra de Dios predominando. Así que volvé a las cosas que quedan, afirmar a lo poquito que queda, volvé a eso. Volvé otra vez. Hermanos, yo no sé cómo está tu vida espiritual, lo que están viendo en este momento. En primer lugar, tenés que pensar si tu seguridad está en vos mismo, en una cuenta bancaria, en tus obras. ¿Qué seguridad tenés si hoy Dios pide tu vida? ¿Dónde vas? Si has llegado a un punto de pensar que si Dios pide tu vida, ¿dónde vas? ¿Dónde despertarás? ¿En qué estás confiando? ¿En una religión o en Cristo? Que se dio a sí mismo por todos nosotros como pecadores. Hoy hablamos de la sangre en Éxodo, lo único que nos limpia de pecado. Y como creyente también, quizás estás dormido, estás recibiendo mensajes, alguna que otra prédica, pero es un montón que no agarras tu Biblia. Agarrar tu Biblia, leer las Escrituras. Hay tantas cosas ahora que nos facilitan. Me pasa a mí. El pastor MacArthur decía en una de las lecciones que estamos viendo que a veces en los días de vacaciones donde más entramos en la pereza y dejamos de leer las Escrituras. A veces cuando más tiempo libre tenemos, cuando más dejamos de leer. Pero hay tantas. Las aplicaciones que hay hoy en día en la Biblia, le pones el audio y escuchás. El otro día escuchaba en la casa de un hermano acá, Génesis 12 al 50. Lo terminé de escuchar a las 8 de la noche. Así. Por ahí paraba y leía otra vez. Y tenemos la facilidad esa de leer las Escrituras, tener todos los medios. Pero por ahí está escuchando música, viendo la última película en Netflix, ¿no? Y perdés tiempo en vez de usarla bien. Estás dormido, ponete en guardia, ponete en vela, fíjate las cosas que quedan. Hay cosas que el Señor te dio. Empezá a volver a las Escrituras. No dependa de la predicación del pastor. Solamente tu alimentación es personal con Dios. Nuestra alimentación. Yo necesito alimentarme. Si no, estoy raquítico. Ponete en guardia. Despertate, hombre. No que no cierres tu Biblia hoy domingo y el domingo que viene la volvés a abrir. Es pecado. Tenés Biblia, tenés aplicaciones, léela. Ponela ahí en el audio mientras estás con el auricular. En vez de escuchar cualquier estupidez, poné la Biblia. Dejala que la lea.
En último, el consejo. Esta iglesia tenía que volver a las Escrituras. Tenía que, quizás daban cursos, qué sé yo, daban cursos cómo escalar la montaña de Sardis en menor tiempo, 4 pasos para una oración eficaz, como, no sé, vieron en la iglesia hoy día dan cursos de todo tipo, menos la Biblia. Terminan haciendo 500 millones de cursos y seminarios, pero no lees tu Biblia. Eso está diciendo Santi. El consejo, versículos 5 y 6, por favor, hermano. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Y hermano, volviendo un poquito a eso, porque ya después no vuelvo a hablar de Sardis. ¿Saben que a los incrédulos les encanta todo eso, todos los cursos? Es más, algunas iglesias ponen, por ejemplo, su misión casa de amistad, corte y confección, ¿no? Por supuesto vamos a invitar a todos. A los incrédulos les encanta eso. Cómo superarse a sí mismo, cómo tratar con los adictos, cómo ganar los alcohólicos, cómo enfrentar a una prostituta. Cursos. Lee la Biblia. Que el pastor empiece a dar la Biblia expositivamente. ¿Por qué? Porque así enseñaban los apóstoles, así enseñaba el Señor. El Señor será revestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre y reconoceré su nombre delante de mi Padre, hermoso, y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de las iglesias. 3 promesas. La primera, que será vestido de vestidura blanca. Cada promesa de cada iglesia es para todos los creyentes. El Señor ilustra verdades espirituales que nos esperan. Eso es vestiduras de justicia, de santidad, que Él nos reviste. Fíjense que no somos vestidos nosotros mismos. Esto está hablando de que Él nos reviste. Salvación, santificación, justicia. Eso está hablando de preparación para el estado eterno. Nunca borraré su nombre del libro de la vida. ¿Vio, pastor? ¿Vio que el Señor puede borrar nuestro nombre del libro de la vida? ¿Está diciendo eso el texto? No. Lamentablemente este texto, muchos toman ese texto y dicen, el Señor puede borrar nuestro nombre. No está diciendo, no está dando una amenaza, está dando una promesa. Sardis y las ciudades de la antigüedad tenían la particularidad de el registro civil que nosotros tenemos, registrar a cada habitante. Cuando morían, lo borraban. En Éxodo también habla, porque dice, no, pero en Éxodo, cuando el Señor habló a Moisés, en Éxodo 32, Isaías 4:3, habla de que lo raeré de mi libro. Ese libro era el libro de la vida física, disciplina, no el libro del Cordero. ¿Se entiende, hermanos? Este libro es el que dijo, el que el Señor prometió, gócense porque sus nombres están escritos en el libro de los cielos. No está dando una amenaza, al contrario, está dando una promesa, una seguridad eterna en Cristo, que Él nos tiene a nosotros mismos. Nunca, ¿vieron que los de Sardis borran el nombre? Yo nunca los borraré, nunca, son míos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y están en mi mano y en la mano de mi Padre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que todo. Bien, es mayor que todo. Seguridad, precioso. Y termina diciendo, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Él está hablando de un sentido de pertenencia. Ustedes me pertenecen. Los confesaré por la eternidad. Les amo. Son mis ovejas. Terminamos leyendo Romanos 8, versículo 28 al 39. Romanos 8, versículo 28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, todo.
Esto es lo que conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó a esto también justificó, y a los que justificó a esto también glorificó. ¿Qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que nos entregó, lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas que estamos viendo? ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. Ropas blancas. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que además está en la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nos confiesa. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos hipervencedores, más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte. Vamos juntos, leemos juntos. Despiertes, hermano. 38, ¿listo? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la iglesia dice, amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje, Señor. Ayúdanos a mantenernos siempre predicándola, Señor, predicando el Evangelio. Aún las personas que llegan, Señor. Que nos evaluemos también si hemos nacido de nuevo. Que nos evaluemos si estamos dormidos y hemos abrazado otras cosas antes que tu palabra. Que volvamos a oír tu palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes, memorizarla, leerla, saturarnos de ella. En tu nombre, Señor. Amén.